Acompáñenme en la Biblia, Mateo capítulo 5, y vamos al versículo 6. Está bien. Y dice la Biblia: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Padre, te damos gracias por tu presencia, por tu amor. Dejamos este tiempo en tus manos y te pedimos que una sola palabra tuya sea suficiente para transformar nuestra vida. A ti sea la gloria y la honra, mi Señor. Te adoramos, exaltamos tu nombre y te pedimos por aquellos que hoy están sufriendo la pérdida de algún hermano, algún familiar, Señor, alrededor del mundo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, cuando hablamos de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, estamos hablando de una persona, ¿cierto?, que tiene hambre y sed de Dios, que busca con todo su corazón la palabra del Señor. Son dichosos los que anhelan tener siempre esa justicia de Dios viviendo en sus corazones. Son personas que son justas en todo sentido, personas que les agrada que las cosas anden correctamente, como el Señor ha enseñado. Ninguna persona puede lograr esa justicia por su propia cuenta. Solamente Cristo pudo hacerlo. Nuestro Señor lo pudo hacer. Vivió sin cometer un solo pecado. Él es el único que podemos hablar que es justo en todo sentido. Nosotros estamos buscando ser justos, tenemos hambre y sed de justicia. Queremos ser justos y que se nos trate con justicia de la misma manera. Dios nos justifica porque Cristo, nuestro Señor, limpió nuestros pecados en la cruz. Con este perdón, nuestro Señor comenzó a vivir una vida justa todo el tiempo, santa. Él no tuvo ningún pecado. Alguien decía que Él fue joven y venció, y realmente venció. Entonces, los jóvenes pueden ser justos y andar en justicia y vencer. No hay ningún problema por ello. Pero tenemos que meternos con el Señor, buscar más de su presencia, buscarle con todo el corazón día a día. El crecimiento de la vida cristiana tiene mucho que ver con el hambre, con la sed espiritual que tengan las personas, cada uno de nosotros, por causas espirituales, claro, ¿cierto? Mateo en el capítulo 5, 6 nos enseña eso. Es uno de los versos más importantes del Sermón del Monte, ¿no? El requisito fundamental para todos sin excepción, es ese, ¿no? Es un requisito, es el fundamento de nuestra vida cristiana, para todos poder vivir piadosamente y tener siempre el deseo inquebrantable de buscar al Señor, que es justo. Él es nuestra justicia. Ese versículo, cómo es de importante en el Sermón del Monte. Jesús dijo en Marcos 6:33, dice el Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios debe estar en el primer lugar siempre en nuestras prioridades, y la justicia de Él debe ser para nosotros lo más importante. Y es justicia en todas las áreas, en todas, pero sobre todo tener justicia cuando nosotros hablamos algo, cuando nosotros estamos pensando, ¿cierto?, sobre alguna cosa que vamos a juzgar, un caso en la iglesia, a los ministros, o usted como hermano va a juzgar algo en su casa. Tiene que tener una ecuanimidad, ser ecuánime, para que no vaya a juzgar con un juicio solamente carnal, sino que sea un juicio en el Espíritu, guiado por el Señor. Recuerde que, y esto lo vengo diciendo, que los que son hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. No hay forma de que no nos dejemos guiar. Y sobre todo en esta parte de la justicia, donde una injusticia nuestra puede hacer que una alma se pierda por aquella que Jesús murió en la cruz. Puede que esa persona se esté perdiendo. Entonces tenemos que tener justicia y tenemos que buscar la justicia divina, ¿cierto? Vienen días, dicen Amós, que mucha gente
estará buscando hambre, estará con hambre, como muchos hoy en la calle tienen hambre, ¿cierto? Hay mucha gente que hoy está buscando, no me ha llegado al mercado, para ver usted en las noticias, todas estas cosas. Tienen hambre en su cuerpo, pero nosotros tenemos hambre de Dios. Llegan días en que vamos a tener necesidad de la palabra de Dios porque no la van a encontrar. Muchos, yo espero que todos nosotros cuando vayamos con el Señor a la nube, ¿cierto? Nos olvidemos de todas las cosas del mundo. Pero hay gente que se va a quedar, hay gente que no va a poder vivir esa justicia de Dios por muchas causas. Entonces, porque no ha querido meterse con el Señor básicamente. El hambre, el pan, el hambre y la sed del agua, ¿cierto? Es una simbología. Nosotros debemos buscar el pan de vida, que es Jesús, y tener sed de Él, hambre y sed del Señor. Y entonces sabremos lo que es justo. Vienen días, afirma el Señor, en los cuales mandaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni hambre de agua, sino hambre de la palabra del Señor. Eso está en Amós capítulo 8, versículo 1. En esa ocasión el mensaje de Dios era solamente, les estaba diciendo a través del profeta, ¿cierto? Que todos tengan el deseo inquebrantable de buscar y de beber del Señor cada día. Lo más importante, lo fundamental. A veces tenemos hambre por las cosas de acá y está bien, pero qué bueno tener hambre, así como el siervo que clama por las corrientes de las aguas. Tener hambre del Señor, sed de Dios. Es ese deseo que tenemos de esa justicia divina en nuestro corazón. Es bueno hacerlo. En Isaías 55 el Señor nos habla también de lo mismo, ¿no? Porque su salario habla de cómo mucha gente se afana en cosas que no son. Oigan bien y coman buenos alimentos, ¿cierto? Pero busquen a Dios. La persona tiene hambre y sed siempre, ¿sí? Vamos a tener hambre y sed en nuestro cuerpo, pero también nuestro espíritu desea alimentarse. Nuestro espíritu desea la presencia de nuestro Señor día tras día. Necesitamos alimentarnos y es bueno que usted lo busque con todo su corazón. ¿Por qué Dios sacia al alma del menesteroso? Dice el Salmo 107:9. ¿Por qué el hombre, cierto, busca saciar el alma menesterosa? ¿Por qué Dios quiere saciar al menesteroso? Y habla el Salmo de que Él la llena llena al alma hambrienta, llena al alma, la llena de todo bien, la llena el Señor. Es espectacular ese salmo, ¿cierto? Cuando nos habla de hambre y sed espiritual, nos habla de que nosotros buscamos, como que estamos rogando por ese tiempo con nuestro Señor. Yo no sé si a usted le está pasando, pero con este tiempo de estar aquí metidos en la casa, de cuarentena, ¿cierto? No podemos como intercambiar con los hermanos, tener una presencia de ellos, nos hacen falta indudablemente, pero ahora tenemos tiempo para el Señor, tenemos el tiempo para buscar de Él, tenemos el tiempo para tener una maravillosa presencia de Dios en nuestros corazones, en nuestro espíritu, y nos hace falta leer las Escrituras. El domingo veía yo como el Señor me mostraba cosas impresionantes a través del profeta Ezequiel, pero hoy, ¿cierto? Dios nos muestra algo nuevo. Tenemos algo nuevo de parte del Señor. Y espero que una sola palabra de este estudio, de lo que estamos hablando hoy, llene su espíritu, le estremezca hasta lo más profundo, para que busque la presencia del Señor, para que busque en la Biblia todas estas verdades maravillosas que nos llenan, nos hacen estar satisfechos, ¿cierto? Estar gozosos, rebosando del Espíritu del Señor. Dios quiere que su pueblo sea totalmente metido con Él, sean devotos todo el tiempo con Él. No podremos nunca fingir devoción, no podremos nunca fingir la espiritualidad. Es muy difícil que usted finja espiritualidad. Claro que hay unos que son maestros para ello, ¿cierto? Pero escúcheme, necesitamos de todo corazón buscar el discernimiento para que podamos discernir
espiritualmente y sepamos qué nos están dando, si es pan de Dios, si es sed genuina, ¿cierto? Lo que nos están implantando en nuestro espíritu o es algo pasajero. Dios conoce el corazón y sabe si creemos lo que decimos, si estamos convencidos de las cosas que estamos diciendo. No podemos tener solo el nombre de que vivimos, debemos vivir para el Señor con todo nuestro corazón. Y si estamos en esto, pues con mayor razón, rendirnos a Él, estar con nuestro corazón abierto para que Él nos transforme, nos cambie. Debemos buscar a Dios continuamente, de mañana, de noche, en todo momento. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Oh, ¿cuándo será que el Señor viene por nosotros, cierto? El Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. Necesitamos la presencia de Dios, necesitamos urgentemente. Dios está en el asunto. Dios implanta en nuestro corazón el deseo de buscarle. Nuestro espíritu siempre está mirando hacia arriba, está buscando al Señor, pero nuestra alma anhela la presencia del Señor. Y cada vez que nos depositamos nuestros ojos en las Escrituras, ella nos va a alimentar y nos va a dar sed. O sea, nos alimentamos y queremos tomar el agüita de una vez, buscarlo a Él, ¿cierto? Para más de Él, ansiamos más de Él, necesitamos más de Él, más de su palabra. Debemos expresarle a Él cuánto lo amamos, decirle con todo nuestro corazón, Señor, eres mi pan de vida. Eres mi pan. No, hay una canción muy hermosa. Tengamos hambre y sed del Señor y no de las cosas que perecen, de las cosas que no tienen el sabor espiritual. Estamos hablando de las cosas del mundo. Son necesarias. El Señor nos las va a dar porque Él sabe de que nosotros estamos necesitando. Y yo sé que usted ha visto los milagros de Dios en este tiempo, ¿no? Donde no, me hace falta tal cosa para comer y alguien viene y le trae, alguien viene y sacia su hambre, su sed o le da la colma de bendición. Es Dios que tiene cuidado de nosotros. El salmista dice, Señor, a Dios hay que darle gracias por su amor, por lo que Él hace a favor de nosotros los hombres. Entonces, en ese Salmo 107, 8 y 9, nos habla de cómo nosotros debemos darle gracias al Señor por todo lo que nos da. Es maravilloso como también dice la Escritura, no olvides ninguno de sus beneficios. No podemos olvidar que Él nos cuida, Él es el buen Padre, Él es el buen Padre que da buenas cosas a sus hijos, maravillosas cosas a sus hijos, y lo mejor que podemos nosotros obtener de nuestro Padre es la parte espiritual, es esa llenura espiritual día a día. Siempre recuerde que nosotros somos bautizados en el Espíritu, pero todos los días debemos ser llenos del Espíritu Santo. El libro de Hechos es maravilloso, ver cómo ellos eran llenos del Espíritu Santo. Nos falta más hambre y sed del Señor, como dice esta bienaventuranza. El Señor no nos da las cosas por medida. Es bueno que nosotros cada día estemos buscando más de la presencia del Señor. Más, busquémosla, no nos alejemos de Él, hagamos como María, ¿cierto? A los pies del Señor, ahí a los pies de la Escritura, aquí mirando, meditando, escudriñando. En Juan 6:35 Jesús dijo, yo soy el pan de vida, Él es el pan, el que vino a mí, dice la Biblia, ¿cierto? También, no tendrás sed jamás, le dice a la samaritana. Lo importante de esto, ahí en Juan capítulo 4 también. Entonces, lo importante de todo esto es que nos demos cuenta que nuestro pan y nuestra agua, el agua que bebemos, que debemos beber, es Jesús. Pero si usted está bebiendo agua contaminada por ahí, con doctrinas y con vientos de doctrina que no son, pues no se va a poder alimentar, no va a poder saciar su sed. Usted necesita alimentarse a través de la Escritura. Yo le digo a la iglesia generalmente, no, yo nunca le recomiendo un libro, le recomiendo la Biblia. Este libro es el único que yo recomiendo. El resto, bueno, nos ayuda, nos enriquece, ¿cierto? Pero la Biblia es la que calma nuestra sed y nuestra hambre. Y eso nos trae justicia.
somos justos, empezamos a ver las cosas de otra manera, empezamos a juzgar las cosas de otra manera. Olvídese que no juzgue, eso no es cierto. Todos nosotros juzgamos, de alguna manera juzgamos. Por eso, al estar más llenos de la palabra del Señor, pues la verdad es que vamos a poder juzgar de la manera que Dios nos dice que estemos juzgando. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, nunca. Yo creo que el Señor tiene razón. Yo creo que Él dice la verdad. Yo me acerco a Él y ya mi hambre espiritual es saciada. Yo con esa agua de vida que Él nos regala. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6, versículo 35. Por eso busquemos la justicia de Dios. Y la quinta bienaventuranza, ¿cierto? Que vamos a ver, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es la quinta bienaventuranza. Y habla el Señor de la misericordia. Y habla que dichosos los que tienen compasión de otros. La misericordia nos habla de tener compasión, de mostrarle al mundo que Jesucristo está ahí, que Jesucristo es el Señor, que Él nos ha cambiado, nos ha transformado. Hoy hablaba con una hermana muy linda, ¿cierto? La esposa de un muchacho que está volando espiritualmente, y yo le doy gracias a Dios por él, ¿sí? Y hablaba con ella y le decía, ¿no te gustaría tú también estudiar como lo está haciendo tu esposo? No la conozco, no, la primera vez que hablo con ella, y le decía, ¿no te gustaría? Me dijo, sí, creo que sí, no hay problema, yo quisiera. Ella todavía no ha dado el paso, ¿cierto? De meterse a estudiar y comprometerse con el Señor y abrir su corazón a Cristo, pero ya empezó. Ya empezó, hoy estará aquí con nosotros estudiando este pasaje y la verdad es que eso le va a dar hambre y sed, como nos da hambre a nosotros hoy conocer la verdad del Señor. Los que han sido perdonados por Dios reconocen que también deben perdonar, ¿cierto? La misericordia viene a base del perdón. Si usted no perdona, no va a poder tener misericordia. Es algo que el Señor nos enseña a través de su vida. Solamente las personas que reciben perdón, solo usted y yo que hemos recibido el perdón de Dios, podemos otorgar perdón. Un perdón amplio, un perdón de olvidar las cosas que pasaron atrás. Reconocemos también que deben perdonar solamente con todo el corazón. Debemos perdonar a las personas así como el Señor nos ha perdonado, perdonar para que sigamos siendo felices, ¿cierto? El perdonar trae gozo a nuestro espíritu, el perdonar trae paz a nuestro espíritu, el dar ese perdón nos hace cada día que podamos ver la misericordia de Dios, y esa es la que nosotros debemos adquirir, ver cómo el Señor fue misericordioso, cómo se le acercaban a Él y Él hablaba la palabra y les hablaba de la misericordia de nuestro Padre Celestial. Solamente las personas que hemos recibido perdón, ¿cierto? Podemos y sabemos cómo compartirlo. Debemos ser misericordiosos con todos, con los amigos, los hermanos, los de la familia. No importa si ellos no entienden, todavía no andan, ¿cierto? Como usted y yo andamos. Pero es bueno que nosotros lo hagamos. Esa es parte de la misericordia. No solamente dar una moneda, no solamente pasar la calle a un ciego, no, está bien, parte, pero lo mejor que podemos hacer es vivir en el perdón de Dios para que podamos dar misericordiosamente el perdón a otros, enseñarles a otros la misericordia de nuestro Dios, que como Él sigue siendo el Rey, el Señor en nuestras vidas, y que nada nos perturba, nada nos sucede si no está ahí con nosotros nuestro Dios. Mire que la misericordia, ¿cierto? La podemos demostrar amando a los otros, a nuestros hermanos, a los que están en problemas, en dificultades. En este tiempo sí que es bueno, ¿cierto? Poder mostrar nuestra misericordia, mostrar cómo realmente
somos los buenos samaritanos. Que ese pasaje espectacular cuando el Señor habla en forma de parábola y habla de cómo pasa un sacerdote y pasa un fariseo. Y está el hombre caído, había sido robado y golpeado, ¿cierto? Por saqueadores. Y ahí está tirado en el piso y pasan de lado los grandes religiosos de su tiempo. Pero pasó un samaritano. El pueblo samaritano era enemigo de los judíos. Recuerden que ellos fueron una combinación entre judíos y la gente de Babilonia. ¿Por qué? Porque el Señor les había dado una orden: no se mezclen con pueblos paganos. Pero cuando estuvieron 70 días cautivos, ellos indudablemente, muchos de los judíos se casaron con Babilonia, se empezaron a mezclar entre los paganos y los cristianos, los hijos de Dios, los judíos, y ese pueblo de Dios se fue mezclando. Y para ellos, en ese tiempo, no podían hacerlo. Era algo que Dios no lo permitía, como hoy no permite la mezcla entre un cristiano y una mujer del mundo, ¿cierto? O al contrario, no lo permite el Señor. Él dice: no os unáis en yugo desigual, y está hablando de ese tipo de yugo. Entonces, nosotros, bueno, y hay otros yugos también en negocio, en miles de cosas, que es mejor escuchar al Señor en todo. Pero cuando Él dice, ¿cierto? Del buen samaritano, a la que pasó un samaritano, ese hombre que venía de Samaria, que tenía mezclas, que no era tan cristiano como muchos de los judíos que dieron la vuelta y seguían su camino y apenas decían: pobrecito, que otro lo levante. Muchas veces nosotros hacemos ese tipo de misericordia, ¿no? Que sea otro el que haga la obra, no yo, ¿no? Sino otro. El Señor pone en el corazón algo y decimos: no, debe ser para otro. Eso me requiere a mí tiempo y trabajo. Pero si usted no tiene misericordia, si usted no habla del Señor, si usted no tiene tiempo para honrarlo a Él, pues va a ser muy complicado y muy difícil que la misericordia se note en su corazón. Mire, Jesús hacía misericordia aún en la cruz. Estaba haciendo misericordia. Perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. Ahí en Lucas 23 nos habla de ese pasaje en Juan. Pero ¿estamos dispuestos a ser misericordiosos como el Señor tuvo misericordia con nosotros? ¿Cómo hizo Esteban entonces, cierto, con los que le apedreaban? Ahí en Hechos 7, versículos 59 y 60. Él está: Señor, no le tomes en cuenta su pecado, ¿cierto? Perdónalos, no les tengas en cuenta ese su pecado, dice Esteban. Jesús hizo mucho hincapié, hizo mucho énfasis en estas características que debe tener el cristiano. En varias ocasiones lo vemos hablando de esto en el buen samaritano. Es una muy buena parábola donde nos habla de cómo la misericordia de este hombre se vio. Lo montó a su cabalgadura, lo llevó hasta el hospedaje, ahí lo dejó, la hostería lo dejó y le dio una plata al mesero, al mesonero, y le dijo: mire, al mesonero le dice: mire, cuídelo, aquí ahí está esta plata, pero si necesita algo más, yo vuelvo y se lo pago, no hay problema, cuídelo bien hasta que esté bien, ¿cierto? Qué misericordia. No es solo hablar de misericordia, sino es vivirla. Yo no sé si usted ha podido practicar la misericordia en estos días, pero estoy seguro que sí. En esos sermones acerca de la oración ahí en Mateo 6, que ya lo vimos, pues ahí muestra su misericordia. En la parábola del siervo que no perdonó, en Mateo 18, 21, vemos la misericordia del Señor también. Ese que no perdonó, Señor, perdóname, mira, no tengo dinero. Y le dijo: está bien, hombre, váyase tranquilo. Y era una gran suma, ¿no? Y lo perdonó, pero salió a la calle y encontró a uno que le debía unas cuantas moneditas y lo cogió del cuello. Estoy parafraseando la Biblia, no lo cogió del cuello, dice que lo mandó a la cárcel realmente. ¿Cómo es posible que si Dios nos perdonó tanto, nosotros no podamos perdonar? ¿Cómo es posible que si Dios ha tenido tanta misericordia, nosotros no reflejemos parte de su misericordia? Mateo 18, 21 nos habla sobre eso, de la misericordia. El siervo que no perdonó. Esa persona
que es implacable. No, me tienes que pagar hasta el último centavo, cuando había sido perdonada la gran deuda que él tenía. La gran deuda que nosotros teníamos la pagó Jesús en la cruz. La pagó en el momento donde dijo, consumado es. Aquí quedó clavado todo en la cruz, nuestros pecados. Pagó una deuda que nosotros teníamos, no la deuda de él porque nunca pecó, la deuda nuestra, la clavó en la cruz y dijo, Dios, perdóname, todos los pecados aquí quedaron borrados. Tremendo nuestro Señor. Hay provisión para cuando pecamos todavía y nos dice pasados, presentes y futuros. No que siga pecando conscientemente, sino que voy a pedirle perdón al Señor y sé que voy a entrar al trono de la gracia y Él me va a perdonar, al Padre me va a perdonar. ¿Por qué? Porque tenemos al Hijo como el abogado ante el Padre. Y el Padre nos ve a través de Jesús y dice, mi Hijo pagó tu deuda. Y nos vuelve a perdonar. Hasta 70 veces 7 dice, pero cuidado con llegar usted a tomarlo de deporte, pecar y pedir perdón conscientemente. El perdón está otorgado para que cuando nosotros fallamos por alguna causa, ¿cierto? El Señor nos perdone, pero no es para vivir en ese tipo de pecado a toda hora. No, simplemente por si acaso pecamos, ahí está la provisión. No que peque, ¿cierto? Porque dice el Señor que aquel que no anda en la verdad, que aquel que conociendo la verdad, aquel que explicándole la verdad, en Tesalonicenses habla sobre eso y nos dice, Dios le va, como no creyó a la verdad, Dios le va a enviar un espíritu de mentira para que crea a la mentira. Entonces, yo no podría, yo sé que usted tampoco, ofender al Señor. Mire, cuando nosotros pecamos, ¿sabe que estamos haciendo? Lo mismo que Barrabás. ¿Sabe quién era Barrabás? Barrabás, ese hombre que ahí en la cárcel, por ser bandido, por ser un asesino, por ser un hombre terrible, lo tenían listo para matarlo. Pero lo pusieron al lado de Jesús, ¿no? Este hombre quería salvar a Jesús. Pilato quería salvar a Jesús, quería no matarlo, no. Y le dice, bueno, pueblo, ¿a quién suelto? Es una festividad de ustedes y nosotros tenemos costumbre de soltar a alguien. A Jesús, el Nazareno, ya estaba golpeado, vuelto nada. No tuvieron misericordia con él. O a Barrabás. Y todo el mundo gritó Barrabás. Y yo le digo algo, cada vez que pecamos, usted está ahí al frente de Pilato. Y Pilato le está preguntando, ¿a quién suelto? ¿A Barrabás o a Jesús? Y usted está diciendo, a Barrabás. Tremendo, ¿no? Estamos diciendo a Barrabás cada vez que pecamos. No, necesitamos entender lo duro que es pecar, lo complicado que es pecar. Tratemos de no llegar hasta ese punto. La misericordia de Dios es la provisión que nosotros tenemos. Usted ha tenido experiencia en esta área. Si ha recibido a Cristo en su corazón, sabe lo que es la misericordia de Dios. Y si usted no ha perdonado, necesita empezar a practicar la misericordia de Dios. Después de pasar nosotros por ese tremendo lugar del nuevo nacimiento, de habernos arrepentido, de encontrarnos ahora viviendo en el Espíritu, ¿cómo seríamos capaces de no llegar a perdonar a aquellos que nos han hecho daño? Necesitamos misericordia, necesitamos ser más misericordiosos. Pero es que hay personas que no se dan cuenta que están pecando. Hay personas que no sé, toman el pecado como un deporte. No, Dios me perdona, no hay problema, yo puedo seguir pecando, yo no pierdo salvación. Y ahí son especialistas, ¿cierto? Aquellos que hablan que la salvación no se pierda. Son especialistas, pueden pecar, no tienen problema. El Señor no me va a castigar por eso. No. Yo creo que todas las obras de esa gente están puestas en una balanza y cuando llegan al punto donde no hay retorno, ¿cierto? Pues hombre, han perdido su salvación y punto. Le pasó a Saúl. Saúl, este hombre, había perdido la presencia del Señor. Venía un espíritu malo de parte de Dios y lo castigaba, ¿cierto? No podía dormir, tenía que estar David en su arpa tocando para que este hombre sintiera algo de paz en el corazón.
La misericordia de Dios, ¿cierto? De todas maneras ahí con Saúl. Pero nosotros no podemos seguir siendo tipo Saúl, ¿no? Un tipo que no reconoce su pecado. David cometió pecados más graves que Saúl, pero reconoció sus pecados, reconoció que estaba haciendo las cosas mal, reconoció al Señor. Dios tuvo que enviarle a Natán el profeta, pero reconoció su pecado. Dios quiere que reconozcamos nuestro pecado. Tal vez hoy te está hablando el Señor para que reconozcas tu pecado, ¿no? Dios tiene misericordia, hoy sigue teniendo misericordia. Bienaventurados los misericordiosos. Aleluya. Tú y yo somos misericordiosos y esperamos ser bienaventurados delante del Señor. Misericordia es la virtud, ¿cierto? Es una virtud. Nos hace tener compasión por los males ajenos aún. Nos duele cuando alguien está dolido, cuando alguien tiene un problema. Nos duele esa persona, ¿cierto? Yo no sé, en la iglesia a veces me pasan cosas, un hermano se le muere a algún familiar y Dios mío, no, se compunge y Señor, dale fortaleza al hermano para que pueda soportar este tiempo difícil donde tal vez se separó de una persona que en el futuro la va a ver, ¿cierto? Pero es el rompimiento de la relación, de oír nomás a la persona, es muy duro. Aún ahí en Juan, en el capítulo 11, versículo 35, 36, nos habla del dolor de Jesús y cómo Él llora. Tuvo misericordia también. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, dice en la Nueva Versión Internacional. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión, dice esa Biblia, ¿cierto? Dichosos los compasivos, porque ellos serán tratados con compasión. Entonces nos conviene tener misericordia, tener compasión por la gente que peca contra usted, ¿cierto? Otorgue perdón y olvídese, aunque a veces es difícil porque nos han herido muy fuerte, nos han hecho daño, ¿no? Han metido el dedo en la llaga y lo siguen revolcando ahí, pero tenemos que llegar al punto de perdonar, ¿cierto? De perdonar definitivamente, no buscar el mal de la gente. Les contaba de Alejandro hace muchas clases atrás y saben una cosa, nos ganamos un amigo. Después de haber tenido tanto problema con él en un día, nos ganamos un amigo porque fuimos compasivos, porque le abrazamos, porque pudimos hablar con él. Eso fue antes de la pandemia esta, ¿cierto? Y pudimos hablar con él y pudimos restituir todas las cosas. Y realmente este muchacho al final nos ve por la calle, he salido por ahí a comprar gaseosa o cualquier cosa aquí a la vuelta de la tienda y le cuento que es una bendición porque él vive aquí a la vuelta y nos dice, pastor, y se pone como contento cuando nos ve. Qué bueno, ¿cierto? Que podamos tener compasión con la gente para que ellos también alegren nuestra vida. Estas bienaventuranzas, ¿cierto? Parece que fueran salidas del Salmo, que hubieran sacado el Señor en Salmo 18, versículo 25. Parece que lo hubiera sacado el Señor de ahí, donde dice, el misericordioso se mostrará misericordioso. Si tú eres misericordioso, tienes que mostrarte misericordioso. ¿Está bien? Es un buen contexto, es una buena reflexión. Las bienaventuranzas dan el piso para el sermón del monte, ¿cierto? Nos muestran cómo debemos actuar en todo tiempo, en todo momento, porque si no hay misericordia, pues hombre, no hemos empezado a caminar la vida cristiana. Cada una de las bienaventuranzas tiene relación con la anterior y parece que va creciendo en el espíritu, ¿cierto? Como que una engendra a la otra. Si usted ve, es preciosa la secuencia de las bienaventuranzas. El que tiene hambre espiritual aprende a ser misericordioso. Qué bueno, ¿no? Que el Señor nos sacie, que nos dé, pero también que nosotros aprendamos de su misericordia. Misericordia de Dios a través de la Escritura la vamos a ver por todos lados. Su misericordia es con los ciegos, su misericordia es con el cojo, con el hombre que bajó en esa camilla. Su misericordia, Dios en su misericordia no tiene límites, para que nosotros aprendiéramos
algo de misericordia. La misericordia de Dios es eterna, es para siempre. No tiene un límite de tiempo. Bueno, si usted me habla de límite de tiempo, podemos hablar del arrebatamiento. Regálame agüita, por favor. Arrebatamiento de la iglesia, ¿cierto? Entonces vamos a tener el arrebatamiento de la iglesia. Ahí se acaba la misericordia, se acabó el periodo de gracia y ahí estamos nosotros en otro aspecto. Estamos mirando otra cosa. Estamos llegando a tener la presencia de Dios llenando todo. ¿No? Ahí ya no vamos a tener que ver como por espejo, vamos a ver directamente, vamos a mirar cara a cara como fuimos creados. La misericordia de Dios en este periodo es eterna, ¿cierto? Y la misericordia de Dios es sin límites. El Salmo 108, versículo 4, el Salmo 119 nos habla de la misericordia, versículo 64. Y usted va a mirar en todas las escrituras cómo la misericordia de Dios, gracias, es muy clara y perfecta en todo aspecto. La misericordia de Dios nos va a traer a nosotros la paz que nadie puede darnos sino Él. Dios está trabajando en eso, en renovar nuestro espíritu. Usted y yo somos materia que aún no ha sido terminada por Dios, ¿cierto? Estamos siendo moldeados, como en la casa del alfarero, tremendo, Ezequiel, y tremendo, Jeremías, y tremendo. Yo veo cómo el Señor nos sostiene con su pan espiritual. Pero mire, de modo que si alguno está en Cristo, dice Juan en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa es su misericordia. Todas las cosas viejas pasan, su misericordia está ahí funcionando, ¿cierto? Y está la salvación, y está la justificación, está todo. No, todas las cosas son hechas nuevas porque todo lo viejo pasó. Entonces, ya nosotros antes no éramos misericordiosos, pues ahora busquemos cómo ayudar a la gente. La misericordia hace posible la salvación. Su misericordia hace posible que usted y yo hoy estemos injertados en el olivo puro. Hoy usted y yo estemos siendo salvos y justificados por Dios. Él ha pagado nuestro pecado, ha pagado por nuestro pecado. Él es la propiciación nuestra, ¿cierto? Para la salvación. La misericordia hace posible aún la salvación que hemos leído o que hemos visto ahí en 2 Corintios 5:17. Dios está trabajando en ello. Dios está moldeándonos aún. Dios quiere que seamos de esas personas que buscamos misericordia, de esas personas que estamos buscando la presencia del Señor, de esas personas que no paramos un solo instante de adorarlo. Así que, si bien es cierto que el cristiano debe siempre considerar la misericordia recibida como una fuente, como un motivo de gozo, de la misericordia de Dios, verlo, también tenemos que mostrarla. Igual manera nosotros debemos ansiar, ¿cierto? De esa misericordia, debemos darla de la misma manera. Ansiamos la misericordia de Dios para dar misericordia a otros. Los misericordiosos y compasivos tienen misericordia. Y usted es un hijo de Dios que tendrá misericordia por aquellos que le han fallado en alguna manera. Yo soy muy fuerte con aquellos que de alguna manera han defraudado al Señor. Porque, escúcheme, cuando lo defraudan a usted, yo he visto, hay gente que le quita a uno, le presta a uno una plata, ¿cierto? Yo después le pago y nunca más se vio la plata. No hay problema. Ni siquiera hay que pedir perdón por eso, no tengo problema con eso. Aunque es muy complicado y muy duro porque defraudan su confianza. Pero qué tremendo es cuando ofenden al Señor. Porque usted sabe que muchas personas están ofendiendo a Jesús. Y ahí es donde como que nosotros no somos capaces, porque es que, Dios mío, están defraudando a Jesús. Es como ver a Barrabás diciendo, crucifícale, ¿cierto? Imagínense eso. Pero debemos otorgar la misericordia. No es fácil. Si el Señor nos dice, y lo hemos visto, que debemos perdonar a nuestros enemigos, que tenemos que orar por ellos,
Porque si no estaríamos haciendo lo mismo que hacen los fariseos, los ladrones, los asesinos. Ellos se saludan con sus amigos, con los que roban o con los que matan. Ellos no tienen ningún problema con eso. Pero qué diferente es cuando usted ama a su enemigo, ora por su enemigo. Y yo sé que las oraciones nuestras contra una persona o a favor de una persona que ha sido nuestro enemigo llegan al cielo. Dios hace algo, Dios mueve algo. Esa persona no puede estar tranquila, no puede estar quieta, no sé, lo único que siente en su corazón es como ese remordimiento de haber fallado a alguien, de haberle quitado algo, de haber hecho algo que es impropio. Esa persona no va a estar tranquila, a no ser que su conciencia esté cauterizada, ¿cierto? Porque hay muchos que ya están cauterizados y no les importa robar, no les importa defraudar, no les importa ofender de ninguna manera, no hay problema con eso. Y siguen en su rumbo, parecen esas máquinas que no se pueden detener, ¿no? ¿No ha visto una aplanadora? Ella va rodando y es difícil detenerla, ¿no? Usted tiene que mirar 10 metros adelante y empezar a frenarla porque se lleva lo que haya por delante, ¿no? Pero hay gente así, son aplanadoras, pasan por encima y ven al hermano el daño que le hizo y no tiene misericordia, lo dejan ahí tirado, no hay problema, no es el buen samaritano, ¿cierto? Así que si necesitamos hoy buscar de la misericordia de mi Señor. Los misericordiosos y compasivos siempre se mostrarán misericordiosos y compasivos. Se pondrán en los zapatos de otro. Estarán pues, ahí en sus zapatos diciendo, uy, no, esto es muy difícil la vida, este hombre tiene este problema, tiene esta dificultad. Dejémoslo que Dios obre, ¿cierto? Yo voy a otorgar misericordia. Desean los misericordiosos aliviar todos nosotros, usted que tiene misericordia, desea aliviar el sufrimiento de otros, llevar a esa persona a que conozca la gracia de Dios. Y si usted no tiene misericordia por los perdidos, por su familia, por aquellos que viven con usted, y no les predica de Cristo y ellos están en el mundo, y usted no les habla del Señor, usted no es misericordioso. Porque Dios lo salvó a usted y usted no está haciendo nada por ayudar a otros a que se acuerden que hay un Salvador, para que busquen al Señor si pueden hallarle, ¿cierto? Necesitamos eso, necesitamos urgentemente eso. La misericordia tiene que ver con el perdón de los culpables, perdonar a los culpables y la compasión por los que sufren y están en necesidades. Ese es el perdón. Cuando yo perdono a la persona y olvido ese perdón, esa ofensa, Jesús lo hizo, dijo, no me olvidaré más, yo no recordaré más, ¿cierto? Sus pecados, y como que los echa al fondo de la mar, dice, y yo creo que él pone un aviso aquí, no se puede pescar, no, su misericordia es eterna, y qué bueno que es así, ¿cierto? El corazón de nuestro Señor, que no se acuerde de nuestros pecados, ¿se imagina? Que Dios se acordara de nuestros pecados a todo momento. Pero si ya tú, pero no, Dios mío, tremendo. Y a veces nosotros no queremos perdonar. Nos acordamos, no somos histéricos, sino históricos, ¿no? Nos acordamos de toda la historia del pecado, de la persona que nos hirió. Y es cierto, a veces a mí me pasa. No puedo ser histérico y no histórico, me acuerdo de todo lo que pasó y me da tristeza y me duele el corazón, pero Señor, perdónalo, Señor, perdona a esa persona. Eso es lo importante. Al final llegaremos nosotros un día a estar con el Señor. Los discípulos de Cristo estaban llamados a ser misericordiosos. La recompensa final de los misericordiosos está guardada para aquel día en que el gran Señor venga en el juicio, ¿cierto? Los misericordiosos. Más se aplica, yo creo, esta bienaventuranza, más se aplica en la gran tribulación, en el tiempo de la tribulación. Ahora también, ¿cierto? Pero en la tribulación va a ser mucho más efectiva esta bienaventuranza. ¿Por qué? Porque muchos no podrán comprar ni vender, como hoy está pasando. Muchos no tendrán trabajo, como hoy está pasando. Muchos tendrán necesidades, como hoy está pasando. Pero el problema es que está en juego su vida, como hoy está pasando, ¿cierto? Pero el problema es serio, porque el anticristo querrá quitarle la cabeza,
querrá matar, marcarlo a usted. Por eso, en ese juicio a las naciones, que es el segundo juicio, nosotros vamos a ver que el Señor dice, venid a mí, benditos. Cuando viene el Señor y pone su pie sobre el monte de los olivos y de parte en Dios, ya después de los 7 años de tribulación y después de los 7 años de las bodas del Señor, estaremos con Él. Y entonces veremos la misericordia de Dios con aquellos que tuvieron que sufrir esos 7 años. No podían ser marcados, tenían que andar escondidos. Y la gente que tuvo misericordia con ellos, aunque se dejaron marcar, les van a dar pan, les van a dar comida, les van a dar... Porque aquí va a ser la desesperación. Yo no sé, llevamos 30 días, 40 días. ¿Se imagina usted 7 años? ¿Se imagina 7 años? ¿Usted en ese plan? Yo piense en un instante, si llevamos 40 días, ¿cierto? Aquí enclaustrados en nuestra casa, qué dolor, qué tristeza, nos hemos vuelto blancos, no nos da el sol. Imagínese usted nomás hoy, ¿cierto? Que tuviera que pasar por la tribulación, que tuviera que estar 7 años en la tribulación. Recuerde que ahí no está el Espíritu Santo, no va a estar ningún pastor de los buenos, ¿no? De los pastores. No va a estar ningún hermano cristiano de los buenos hermanos cristianos, sino que va a estar el diablo, el anticristo, con su trinidad satánica aquí, la bestia, el anticristo y el falso profeta. Van a estar gobernando. Y si no se marca, usted no podrá comprar ni vender. ¿Se imagina el problema? 7 años.